Bueno, quiero agradecerle a todo el mundo que está presente y también, ante todo, a los dos escritores, Luciano y Andrés Newman, por su presencia y estar dispuestos a este diálogo. También agradecerle a la Universidad Distancia de La Rioja y a mi universidad, Montclair State University, por auspiciar este diálogo que creo tan importante, ¿no? Entre la literatura latinoamericana y española, que creo que es muy necesaria y a veces por alguna razón no se da, ¿no? Eh, Voy a leer una nota bio corta de cada uno, por si acaso no los conocen, aunque son bastante reconocidos. Em, Andrés Newman nació en Argentina en 1977, hijo de músicos argentinos exiliados. Se trasladó con su familia a Granada, en cuya universidad estudió y trabajó como profesor de literatura latinoamericana. A los 22 años resultó finalista del Premio Ralde con su primera novela, Bariloche. Le siguieron La vida en las ventanas, Una vez Argentina, El viajero del siglo, Premio Alfaguara y Premio de la Crítica, Hablar solos, Fractura, Umbilical y Pequeño Hablante. Ha publicado dos libros de cuentos como Alumbramiento y Hacerse el muerto, y poemarios como Mística abajo, No sé por qué, Patio de locos, Vivir de oído e Isla Comadre. Eh, Luciano Lamberti nació en San Francisco, Córdoba, Argentina, no España, Argentina. En 1978 es licenciado en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ha publicado el libro de poemas San Francisco, las colecciones de cuentos El asesino de chanchos, El oro que podía adivinar el futuro, elegido como libro de cuentos del año por la revista Ñ, La casa de los eucaliptos y Gente que habla dormida, la novela La maestra rural, La masacre de Kruger, finalista del premio Filba Medife, y Los Abectos. En 2023 obtuvo el premio Clarín por la novela Para hechizar a un cazador. Actualmente dicta talleres de escritura creativa. Bienvenidos, Andrés y Luciano, a este diálogo. Gracias. Y bueno, me gustaría que Gracias. empezáramos un poco por las dos novelas que, bueno, yo más conozco también, pero más reconocidas. Una es El viajero del siglo, de Andrés Newman, y el otro es Para cazar un hechizador. En, Andrés, tú inventas una ciudad, ¿no? Que se llama, ay, ¿cómo se llama? Brandenburgo. Eso, Brandenburgo. Y es una ciudad muy europea, ¿no? Cuando la estaba leyendo la novela me imaginaba Austria, algún país, ¿no? Del norte. Y tú, Luciano, todo lo contrario. Es una ciudad que es Córdoba, Córdoba, Argentina. La novela es una novela muy argentina. Quisiera que un poco, ¿por qué esta necesidad im- cuando creáis una novela, crear un espacio y cómo el espacio también alimenta esa novela? Pide, ¿no? Un tema, pide una cierta estructura y tema. Qué os parece? ¿O estoy equivocada? No sé quién Andrés. empieza. Empieza Andrés Por Dale. orden de alusiones. Exactamente. Dale. Bueno, en primer lugar, bienvenido todo el mundo y un gusto esta conversación con tan buena compañía además y un abrazo para Marta y para Luciano y para toda la gente que nos escucha y que ojalá pueda participar. Mercedes, un gusto verte por ahí también. Em, bueno, un poco por partes. Por empezar, creo que las geografías imaginarias tienen distintas estrategias. Y a veces insistimos mucho en la localización geográfica de la ficción, como si eso nos revelase la pertenencia cultural de la historia. Y esto a veces es así y a veces no. Eh, Hubo una época, por ejemplo, de la historia de la literatura latinoamericana en que estaba de moda el orientalismo y no Ujú, había nada más latinoamericano que cierta idea reimaginada de Oriente, y eso lo podemos ver
en Rubén Darío o en muchos autores que localizamos como latinoamericanos, ¿no? Hay, yo qué sé, estoy pensando en un modo específico de ver la guerra civil española que la novela anglosajona de los años 30 tuvo, etcétera, 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 ¿no? Por no hablar de la amplísima tradición de literaturas migrantes e inmigrantes que suceden geográficamente en un lugar y están escritos por gente que procede de otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, la invención de un espacio imaginario, yo creo que tiene dos orillas, al menos en mi caso, ¿no? Ya aterrizando esta cuestión más en mi caso personal. Por un lado está obviamente la tradición de la literatura latinoamericana, no solamente del boom, sino cierta tradición también rioplatense. Ujú, O sea, tenemos desde las ciudades imaginarias de Faulkner a las de García Márquez, pero también tenemos la de Onetti y tenemos una fuerte tradición en la literatura latinoamericana de espacios imaginarios. Así que, en todo caso, inventar una ciudad con cierta cualidad mítica, independientemente de si se le atribuye a, a Centroeuropa o a Norteamérica o a Sudamérica, siempre la consideré una maniobra latinoamericana, al ujú, menos como yo me la imagino, ¿no? Em, o sea, para mí es tan importante la Santa María, digamos, del Río de la Plata como, como Faulkner. Ahora, en el caso de Vandemburgo, que es una ciudad imaginaria cuyo significado en alemán, si existiera, sería algo así como ciudad nómada o ciudad ujú, errante, porque es una ciudad que no se puede localizar muy bien en el mapa y sus habitantes sospechan que se desplaza. Es una ciudad tan errante que su propio GPS es oscilante. Para inventar esa ciudad pensé mucho en las ciudades invisibles de Calvino. En teoría está localizada en algún lugar entre Sajonia y Prusia, pero en realidad eso no es más que un homenaje a Schubert, no me voy a extender en eso porque si no sería muy largo, pero se basaba así en el poeta con el que trabajó Franz Schubert para sus canciones, su ciclo del viaje de invierno, y ese poeta anduvo en su momento, en el siglo XIX, en la zona entre Sajonia y Prusia. Entonces yo, digamos, le atribuí esta ciudad imaginaria a esa región de Alemania. Ahora bien, no me interesaba Alemania como país, sino como símbolo, digamos, de lo que más nos gusta y lo que más detestamos de lo que llamamos Occidente, de lo mejor y peor de la cultura europea, es decir, la música, la filosofía y la poesía, pero también las guerras, el racismo, la xenofobia, el nacionalismo, el etnocentrismo, etcétera, ¿no? Y pensaba en Las ciudades invisibles de Calvino, que es este libro hermoso de ciudades que tienen una especie de ujú. urbanismo poético, cada una tiene una cualidad poética, y a mí me gustaba pensar, me hacía ilusión, como se dice en España, pensar que Vandenburgo pudiera aspirar a ser una nota a pie de página de ese libro de Calvino. Pero me interesaba además que no estuviera localizado en ninguna parte, porque se trataba precisamente de hablar de cuestiones muy alegóricas. Em, Algunas de mis novelas están muy localizadas. Bariloche, una vez Argentina, suceden en mi ciudad natal, y otras están deslocalizadas a propósito. Y creo que más que pensarlo en función del autor o de la autora, sobre todo cuando en tu caso tenés raíces en varios lados, en vez de elegir entre orillas y atribuirles una cualidad esencial, yo pienso que necesita el libro, como vos decías, ¿no? Y en este caso, en el caso concreto del Viajero del Siglo, a diferencia de Bariloche, que es un libro que habla de la Patagonia por un lado y del barrio de San Telmo por el otro, me interesaba un lugar tan extranjero como sus propios habitantes. Entonces no me servía una localización local, valga la redundancia, porque lo que me interesaba precisamente era generar una extrañeza y una sensación de extranjería radical que solamente un lugar imaginario podía lograr. Ujú. Y tú, Luciano, sin embargo, tu novela está muy localizada en la Córdoba argentina, ¿no? Igual no con nombres, y tiene que ver con una cuestión biográfica, ¿no? Yo cuando empecé a escribir venía de San Francisco, ¿no? Que es una ciudad de 70.000 habitantes. Me mudé a Córdoba, y en el proceso, digamos, de definirme como escritor y de pensar cuál era mi poética, lo conocí a Federico Falco, ¿no? Que es amigo mío desde esa época. Y
y ambos estábamos seguros de una cosa, que por un lado nos interesaba la escritura que estaba sucediendo en ese momento en Buenos Aires, nos interesaba sobre todo la libertad que tenían para escribir, porque en Córdoba había otra tradición y otra manera mucho más solemne de abordar Córdoba, Argentina, la literatura. Eh, y, y, y al mismo tiempo pensamos que una representación como plana de nuestro espacio, ¿no? Porque es un poco un gesto identitario esto de decir, yo escribo desde tal lugar, sin que eso sea una cárcel, por otro lado, que en mi caso es un poco una cárcel, porque todo el mundo me dice, bueno, el escritor cordobés y qué sé yo. Pensaba en qué escritores habían trabajado su zona. eh, Justo Andrés hablaba de Faulkner, que es un poco el padre de gran parte de la literatura latinoamericana, por lo menos del boom, ¿no? Sí. Y me gusta esto de que Faulkner se puede usar para ambas cosas. Él inventa un condado y al mismo tiempo trabaja fuerte con personajes que son del sur de Estados Unidos, digamos, y que tienen los valores y la idiosincrasia y la forma de mirar el mundo propia del sur, lo que se llama el gótico sureño, digamos, ¿no? Entonces a la hora, pero lo hace no desde el costumbrismo, sino metiéndole ese ingrediente de experimentación que viene de Joyce, viene del modernismo, ¿no? Entonces esa clase de aproximación a lo local a mí me interesaba mucho. Sobre todo porque además siento que algunos conflictos solo se pueden dar en ciudades como la que yo nací, ciudades chicas, ¿no? Y por otro lado, hay algo que yo no elijo, que es que cuando yo veo una historia, ya viene con determinada geografía incluida, ¿no? Y yo la estoy viendo y transcribiendo, ¿no? No es que me la estoy inventando, de alguna forma. Es una especie de conejito que voy siguiendo y lo que aparece detrás, los campos, las estaciones de servicio, que yo un poco me burlo del realismo más clásico, porque siempre termina en una estación de servicio, ¿no? Medio Ujú. abandonada. Un poco viene dado, entonces yo lo único que hago es seguirlo. Me encantaría escribir una novela sobre Buenos Aires o sobre Europa, incluso sin conocerla. Eh, y creo que está bueno el hecho de no conocerla al mismo tiempo, porque no solo por el GPS y por lo que pueda ver en Google, sino por lo que pueda imaginar, digamos, ¿no? Me parece que está bueno. Que son Sí, como las dos patas, ¿no? un apunte desde la otra Córdoba, o en este caso yo estoy en Granada, también sureño, un apunte literario provincial. Fíjate Ujú, que cuando mi familia se exilió en España y aterrizamos en Granada, ciudad de la que no teníamos ni idea, mi madre, ni mi padre, ni mi hermano, ni yo, eh, al principio pensé que Granada se me quedaría inmediatamente pequeña en comparación con mi ciudad natal, que es Buenos Aires, ¿no? Que ujú, está en una escala eh, mucho mayor. Pronto comprendí mi error y mi ingenuidad porque Granada es una ciudad recóndita y que parece diseñada con papiroflexia. Es decir, está hecha de la palabra de Granada es recoveco, pero además la planta de Granada no solamente no es reticular como en el caso de Buenos Aires, que es inmensa pero previsible en su diseño, salvo algún que otro barrio, hablamos de capital, ¿no? Sino que Granada también se esconde hacia arriba, ¿no? Es una especie de escaladora de sí misma y depende desde el rinconcito de qué colina la estés observando, de manera que orientarse en la pequeña ciudad de Granada es muchísimo más difícil de lo que yo ingenua y centralistamente me había creído cuando de adolescente llegué acá. Te ujú, lo comento porque eso influyó mucho en el diseño de Brandenburgo, que ujú, nadie diría que es una ciudad andaluza y vos dijiste Austria, Centro Europa, y sí, parece que sí, pero en realidad por eso digo que la geografía sentimental de un libro no tiene que ver con su Mm, geografía política, ujú, porque en realidad Brandenburgo es el resultado de un niño argentino desconcertado en Andalucía y que entonces inventa una ciudad desordenada e ilocalizable
en Centro Europa, ¿no? Lugar en el que no he vivido. Entonces yo creo más en los procedimientos que aplicamos. Estaba pensando en Comala, ¿no? Hablaba Luciano Mm, de Follner también. Digo, no hay nada más mexicano que Comala, que es local y alegórica al mismo tiempo. Y estaba pensando como a veces los lugares, una cosa que dijo Luciano me pareció muy interesante, sin nombrarlo. ¿Qué es más local? ¿Decir los nombres de las calles o apelar a una cierta idiosincrasia desdibujando el callejero? Porque pensaba como Kafka. Menciona Praga solamente en uno de sus textos mayores. En el resto nunca sucede en ninguna parte. Y sin embargo, todo el tiempo vos estás visualizando una especie de judería praguense sin necesidad de mencionar una calle. Entonces me interesa mucho cómo a veces la digestión, la metabolización literaria de los espacios trasciende lo mencionado. Es un ambiente, una lógica, una manera de comportarse. Y eso casi me interesa más que de pronto decir, bueno, crucé la 9 de julio. Ah, esto es una novela de Buenos Aires. ¿O mm, no? mm. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Eh, En Luciano es aún más claro, pero también la tuya, donde la influencia de la literatura fantástica, ¿no? Eh, creo que, bueno, en la novela de Hechizar a un cazador es muy obvio, pero también es muy obvio porque en esa novela los subgéneros del horror, lo fantástico, lo histórico, se mezclan, ¿no? Totalmente, se mm, borran todas esas divisiones, desaparecen, ¿no? Entonces no se puede clasificar tan fácilmente, no se puede decir es una novela de horror, o es una novela fantástica, o es una novela política, no, es un poco de todo, ¿no? Y en tu caso, sobre todo se borra entre novela filosófica, ¿no? Porque ahí está traducción, porque el personaje es de traductor. Entonces, la mezcla entre novela filosófica, la traducción, ¿no? Como toda novela es una traducción, ¿no? También, y creo que es, o yo lo encuentro, ¿no? Que puedo ver rasgos de Quiroga, rasgos de, ay, el argentino, Dios mío. Estoy así últimamente, perdóneme, pero de esa literatura fantástica que tanto ha marcado el Cono Sur, ¿no? Y creo que eso ha facilitado este borrar las diferencias de estos géneros que eran tan, o es una novela histórica, o es una novela romántica, o es una novela de horror, y sin embargo, con diferentes categorías, ¿no? Pero en ambos casos eso se borra, ¿no? ¿Creéis que ahí está aún la literatura fantástica de alguna manera? Es lo que hace que eso sea tan fácil, ¿no? ¿Borrar esos límites o no? ¿O no? No sé. Luciano, ¿qué Yo creo un piensas? poco que tiene que ver con, a ver, a mí me gusta la literatura de género pura. Me parece que es como ir a la vieja costumbre de ir a un videoclub y decir, me llevo una policial, o me llevo una comedia, o me llevo una de terror, ¿no? Uno estaba seguro, de alguna forma, dentro de cierta libertad de movimiento, que iba a encontrar lo que había ido a buscar, ¿no? Había una cosa directa y me parece que, por lo menos en el caso de la literatura, eh, eso pasaba muy fuertemente cuando los escritores podían vivir de publicar en revistas, ¿no? Yo soy lector de ciencia ficción y se da mucho el caso de escritores de mucha calidad que escribían 4 cuentos mensuales para pagar el alquiler y mandar a los hijos a la escuela, ¿no? Era una cuestión de supervivencia. Entonces, no estaban pensando tanto en el estilo o en cuestiones referidas a cuál es mi voz o cómo puedo ser original. Y dentro de eso tenían cierta originalidad porque ya estaba aceitado el mecanismo como para provocar un sobresalto en sus lectores, ¿no? Yo creo que hoy, que los escritores en general son universitarios, ¿no? Hay muchos casos de escritores universitarios que han pasado por letras, han leído toda esa tradición y tienen como cierta noción de lo técnico. Pueden utilizar eso y utilizar lecturas
para mí no hay alta y baja literatura, digamos, ¿no? Yo no creo en eso. Pero pueden usar, como mi intención de usar, como ciertas técnicas que yo veo en Puig, ponele, ¿no? Esto de pensar la novela como un rompecabezas o pensarla de diferentes eh, documentos, un poco una novela para armar, para contar una novela de terror. Porque en el fondo yo confío en que mis lectores entienden que la historia es la misma de siempre. Yo no creo que se pueda ser original en términos de historia cuando uno está contando, sobre todo a partir de una novela de terror, ¿no? Y en general yo creo que contamos a partir de como un puñado de matrices, ¿no? Lo que pasa en una narración. Eh, entonces, esa sería como mi explicación un poco generacional también, porque hoy lees escritores de género y todos hacen un poco lo que está de moda es el weird, ¿no? Que es un poco la mezcla entre, entre diferentes corrientes que genera resultados siempre sorprendentes. Ujú. Andrés, ¿y a ti qué te parece? Me parece que ha dado mucho, ¿no? Esto de borrar Mm. los subgéneros. Sí, no, muy de acuerdo con lo que comenta Luciano y por no redundar, a lo mejor un par de apuntes para completar. Primero, creo que por supuesto, en general, en nuestro tiempo, la frontera entre la llamada alta literatura y géneros menores en realidad se empezó a borrar en los años 60 en el pop, o sea, llevamos más de medio siglo refutando esa división. Está tan refutada que te confieso que a veces me entra la tentación de reinstaurarla, ¿eh? Pero eso dicho a Que modo, vuelva la baja y la alta literatura. que vuelva, pero que vuelva precisamente porque ya no es una opresión, sería una maniobra muy Mm, difícil de instalar, ¿no? Pero Claro. hablando en serio o también siguiendo con la seriedad, creo que en el caso específico de la literatura, llamémosla rioplatense, con toda su variedad y sus contradicciones, por supuesto, pero por localizarla en algún lugar, por eso que hablaba acá en el chat, comentando con alguna gente de lo que podríamos llamar el neofantástico rioplatense, ¿no? Que va de Cortázar, Borges, Silvino Campo, hasta hoy con Felisberto Hernández era el nombre que Felisberto. buscaba, perdón. Justo, justo. Mira, lo había mencionado ahí en el chat porque imaginé que quizás te referías a él. Sí, sí, sí. Y Que a que mí me llega fascina. hasta, sí, a mí también, me parece un maestro. Y que llega hasta Mariana Enríquez o Samantha Schweblin. Podemos pensar que en el caso entonces del neofantástico rioplatense, y en el canon rioplatense en general hay una especie de maniobra vanguardista con los llamados géneros menores, porque el mm, canon se constituyó así. Esto no es de ujú, ahora, en realidad casi estamos en la generación de los nietos y nietas de Ujú. esa maniobra. Desde que, digamos, Borges primero y Piglia después tomaron el policial como género de la especulación filosófica y o política, y de eso a mediados del siglo XX. Por un lado, que Manuel Puig tomó el melodrama, el teleteatro, y lo pasó por el filtro de la vanguardia y del pop, e hizo maravillas, ¿no? Como Boquitas Pintadas, Claro. El beso de la mujer araña, para mí que son obras maestras, ¿no? Ujú. También Elena Garro, que tomó Sí. el melodrama y hizo alta literatura o alta prosa con eso, ¿no? Por no hablar de Silvino Campo, etcétera. Entonces, es verdad que, digamos, el prestigio o el canon en el Río de la Plata se construyó en una buena parte haciendo una reinterpretación bastante intelectual o experimental de lo que entonces se llamaba géneros menores, con lo cual hoy en día menos sentido tendría aún en el caso específico de ese conjunto de tradiciones. Y en mi caso, que yo sé bastante poco de lo que se llama literatura de género, en el sentido de que eh, lo que yo escribo en general no va muy por ahí, pero en el caso del viajero del siglo, sí que hice un experimento consciente con eso y lo que me divertía era tomar los géneros que arrancaron en el siglo XIX y que llegan hasta hoy. El policial, la novela erótica, la novela epistolar, este, cierto fantástico que empieza en el XIX también. O sea, muchos de los géneros que entran en el XX
provienen de finales del 18, principios del 19. Y a mí me divertía pensar El viajero del siglo como una especie de tele decimonónica. Entonces hay un zapping, empezás a cambiar de canal por todos los géneros que te da el 19, atravesados en común, sí, por una especie de homenaje a la traducción. Una novela que se plantee la traducción como un acto de amor literario y el amor como un acto de traducción emocional, ¿no? Todo acto de amor es un ejercicio de traducción y toda traducción es un acto de amor. Y a partir de esa especie de diálogo entre la traducción y el amor, atravesar todo lo que serían los géneros del 19. Pero es el único libro en el que yo recuerdo haberme planteado estas cosas. Ujú. Ok, para no ofender a nadie, Felisberto Hernández es uruguayo. Alguien lo escribió porque si estábamos hablando de No, no, literatura por eso dijimos rioplatense, rioplatense. Sí, claro, claro. rioplatense incluía Uruguay, ¿ok? Pero por si Naturalmente. acaso, como lo escribieron muy, yo sé que hay Con mucho alguna, énfasis. ok, por si acaso, sí, Felisberto Hernández No. como Quiroga eran uruguayos. Pero, Eh, perdón, pero al pero decir, hablábamos de la literatura, literatura rioplatense incluye Uruguay. Sí, Mercedes. no, eso, que al decir rioplatense estaba incluido Uruguay. Claro, no, Ah, pero alguien lo escribió muy enfático y entonces yo No, quiero bien, bien. aclarar que no estábamos excluyendo Uruguay, Hacen bien estábamos porque incluyendo, ¿de acuerdo? Argentina es un país, una tradición cleptómana y se apropia de todo fácilmente, De entonces nunca está de Uruguay, más sobre todo. recordar, atribuirle a Uruguay lo que es de claro. Uruguay. El caso de Quiroga es más bifronte porque era medio compartía Sí, nacionalidad y residencia, pero Felisberto es uruguayísimo, no hay sí, manera sí, de sí. sacarle su Uruguay, ¿no? Onetti No, es argentino, por eso de yo alguna manera. estaba asumiendo yo estaba asumiendo que al decir rioplatense estábamos hablando de los dos, ¿no? Pero por si acaso, como alguien lo escribió, quiero aclarar que Felisberto era uruguayo y nadie le está intentando robar eso a Uruguay. Ok, Una muy cosa bien. que me quedó de Mm, lo que decía Andrés, que me parece que está bueno, que es, nada, pensándolo a partir de lo que decía de la operación que hacen eh, Borges y después Cortázar a partir de Borges, digamos, que sí, ¿no? Borges era un consumidor, cuando uno ve la literatura que él termina queriendo instalar, él quería ser leído desde Stevenson, ¿no? Desde eh, Chesterton, ¿no? De escritores que eran populares en su juventud. claro. Ahora, ¿qué hace él con eso? Es algo de otro planeta, pero cuando él iba al cine iba a ver una de tiros, digamos, en general, ¿no? Tenía como esa política, de alguna manera. No sé cuánto de su... Y cuando arman la antología de la literatura fantástica, son todos escritores más bien puros de género, ¿no? No sé si Ujú. hay mucho. Pero sí que hacen algo ellos dos cuyas esquirlas siguen sonando todavía. Cuando lees a Diego Mucio, ¿no? El de las esferas invisibles, eh, y, y a Thomas Downey, ¿no? Que son escritores, digo, que trabajan, que parten del género para hacer otras cosas. Muy interesantes. Bueno, Pero claro, además, porque a mí me todos los parece que lo que relatos tiene el sobre el género... gaucho, ¿no? Crea casi una mezcla entre casi la literatura de cowboy, la Mm. hace literatura gaucha, ¿no? Eso es un poco Borges, sus relatos sobre los gauchos, se reinventa, digamos, totalmente y Y lo yo creo que lleva era su totalmente a forma la de... Argentina, ¿no? Era su forma porque, bueno, la vieja dicotomía civilización-barbarie, Ujú, en la que Borges siempre está en tensión, nunca está de todo resuelta, sus personajes son todos intelectuales, pero quisieran ser bárbaros, ¿no? eso, Quisieran ser valientes, quisieran estar en la vida. Entonces, son todos reflejos de él, digamos. ujú. Estaba Pero- pensando mientras los escuchaba, perdón, Luciano, discúlpame. no, no, ya está, ya está. No, estaba pensando cuándo empezó todo eso, gauchesca incluida, ¿no? En las primeras 2 décadas del siglo XX, y estaba pensando qué pasaba en España mientras tanto, que es como mi otro país, digamos, ¿no? Ujú, Y entonces tenemos la figura de Lorca y de la ujú, generación del 27 en general, porque al fin y al cabo, si se me perdona la herejía, en realidad Lorca termina haciendo genialmente lo que Borges trató de hacer y no le salió. Es decir, eh,
cuando Borges abandona, digamos, los intentos más localistas y localizados de su literatura, ¿no? En los años 30 Ujú, clausura esa búsqueda Mm, del idioma de los sí, argentinos, el tamaño de mi esperanza, escribir con fonética local, remedar el habla oral vernácula que él, por otra parte, desconocía porque estudió en Ginebra en la secundaria, quizás por eso estaba desesperado por sobreactuar, ¿no? Cuando él abandona todo eso de los cuchilleros, de los compadritos, de los gauchos, eh, él clausura una experiencia muy de los años 20 y muy ujú, influida por las vanguardias de esa época también que había en España, el ultraísmo, el creacionismo, todo eso. Y estoy pensando en cuán perfectamente le salió eso a Lorca, el folk de vanguardia. Él mm, toma ujú, los romancillos, las canciones sí, populares, esos otros cuchillos, en este caso gitanos, ujú, todo lo de pueblo folclórico y atávico, que no ¿verdad? solamente está en su poesía, sino en su teatro, y Ujú, hace una obra de arte, digamos, eso, muy de vanguardia, literalmente de vanguardia histórica, ¿no? ujú, Durante un tiempo, esa es la búsqueda de Borges también, y yo sostengo la teoría un poco caprichosa de que parte de la versión de Borges, aparte de razones personales, hacia Lorca, tiene que ver con que, digamos, Lorca consumó antes esa búsqueda. Ahora, qué bueno que a Borges no le salió porque entonces inventó otra cosa igualmente asombrosa que fue por otro lado, ¿no? Pero creo que hay una relación entonces que empieza en esa época, cuando las vanguardias históricas, en lengua española digo, porque en ya, francés mm. o en inglés no pasó esto. ujú, Lo que pasó, ni en italiano tampoco, en lengua castellana se tomó lo folclórico y lo popular y pasó al imaginario de las vanguardias de los años 20. sí, Y eso es justo la juventud de Borges, ¿no? ujú, Sí, lo que después piensa Borges en el escritor argentino de la tradición es que la mejor forma de ser argentino es no ser argentino, un poco se está justificando, digamos, es ser universal, ¿no? Esa Claro. vuelta me parece, y tiene que ver también con el abandono de cierta posición política, viste que en esos años escribe Los ritmos rojos, ese, ese libro que dejó inédito porque le parecía demasiado comunista. Comunista. sí. Sí, sí. Bueno, pero esa lucha entre lo local y lo universal, que encuentro también en vuestras dos novelas, ha sido siempre una lucha dentro de la literatura latinoamericana, ¿no? Sí, Am, a mí me parece, no es algo en lo que yo piense, casi que lo pienso al revés, ¿no? Cuando yo escribí esta novela, trabajé, bueno, el tema de la dictadura, y me parecía que no quería caer en la tentación de explicar la dictadura, ¿no? ujú, De, 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 mm, de hacer una dictadura for export, digamos, que la puedan entender personas que no vivieron acá. Eh, Hice todo lo contrario, hice una novela donde el dolor y el espanto provienen de saber qué pasó en la dictadura, ¿no? Si bien la dictadura es algo medio, digo, más que menos todos los países tienen periodos muy fuertes de derecha, dictatoriales y qué sé yo, la que sufrimos acá fue muy particular, ¿no? Entonces, yo casi que la escribí exclusivamente para argentinos, pero no porque no la puedan entender, sino porque implica, ponele, cuando yo tuve que narrar en la novela un centro de detención clandestina, que es algo que habíamos visto millones de veces en un montón de libros y un montón de películas, ¿no? Ya estaba agotado en términos de efecto, ya no perturbaba. Lo que hice fue narrar la estadía en el centro clandestino como si fuera una estadía en un hotel, ¿no? Cosa que el lector quiera venir a pegarme una piña, pero me parecía más efectivo eso, ¿no? Pensar en los detenidos con batas, con pantuflas, ujú. teniendo clases de literatura, pasándola recontra bien. Me parecía más efectivo eso, por contraste con lo que el lector ya traía, que, que la propia denuncia que ya se había hecho tantas veces. Porque bueno, la novela sobre la dictadura tiene mucha tradición en Argentina y era muy difícil escribir desde ahí, ¿no? Sí, me reinteresa eso, dos cosas. Bueno, una el tema de lo local y universal y otro la dictadura en la literatura escrita, digamos, de nuestra generación en adelante, ¿no? De la generación de Ujú. postdictadura. En cuanto a lo primero,
mi caso es más, bueno, iba a decir raro, no sé, más híbrido, si querés, porque como mi infancia y mi familia tiene dos orillas, en mi caso esa tensión local universal está atravesada por la experiencia de migratoria o del exilio, ¿no? Entonces, em, en mi caso y en el caso de muchísima gente de familias inmigrantes, porque en realidad yo me siento más parte de los hijos de exiliados que de la generación de exiliados. Ujú, Em, Tenemos como dos marcos culturales a los que remitirnos y por lo tanto no tenemos ninguno. No hay una esencia, hay una especie como de péndulo. Entonces tenés doble nacionalidad, pero también doble extranjería. Mm. ujú, Con lo cual, no es solamente lo local y lo universal, sino lo local de dónde, mi local de cuál, ¿no? ujú, Entonces, en general, se manifiesta una pregunta que es el desplazamiento del personaje en el espacio de la narración. En general es una literatura que implica un desplazamiento, aunque haya una localización fuerte, y también hay una especie como de pelea con la idea misma del espacio. O sea, ujú, es muy habitual que gente que o bien tuvo una experiencia de migración en su infancia más o menos joven, o bien literaturas del exilio, tienen una especie de tensión con la idea del espacio donde sucede, ujú, ¿no? Entonces, esa sería como la particularidad, pero no solo mía, hay muchísimos casos, ¿no? Em, y en cuanto a lo de la dictadura, a mí me interesó mucho en una época preguntarme qué pasó con la memoria de la dictadura en la generación, digamos, que empezó a publicar justo en democracia, ¿no? ujú, Este, porque lo que entendemos por novela o narrativa de la dictadura, hablo de Argentina en concreto, sería la generación cuya, digamos, carrera literaria se ve atravesada por la dictadura, ¿no? Mm. Caso paradigmático, bueno, su primera novela, Piglia, Respiración Artificial, o incluso generaciones incluso un poco mayores, es decir, gente que ya era escritora o estaba publicando y de pronto se ve atravesada por la dictadura, ¿no? Eso se entiende por novela de la dictadura y da un cierto tipo de resultado o un abanico de resultados. Pero ¿qué pasa con las generaciones que apenas pueden recordar la dictadura o, no o eran muy jóvenes y por lo tanto tienen en su memoria de infancia o memoria inconsciente la dictadura, pero desarrollaron su trayectoria literaria ya en democracia, donde aparentemente no se topan con la dictadura? ujú, Creo que esos discursos literarios han sido históricamente mal interpretados o leídos un poco de manera literal. Un poco como la caricatura de la literatura de los 90, ¿no? Ah, ujú, despolitizada, frívola, no sé ujú, qué. Y no lo digo por mí porque no pertenezco a esa generación, ¿no? Pero como lector de esa generación, ujú, me da la impresión de que lo que cambió a veces es el mecanismo del nombramiento, como la maniobra. No se dejó de hablar de eso. Me parece que a ujú, veces se pasó de una tradición más realista o más testimonial o más que tiene que ver con la militancia directa a una especie de herida más metafórica. ujú, Pero creo que se puede leer muy políticamente la literatura argentina de los 90 en adelante, que ujú, está llena de pronto de violencias inesperadas, de espacios opresivos, de secuestros raros de los personajes, de memorias ujú, del pasado que vuelven como un fantasma. Toda la Mm. literatura de fantasmas de Argentina puede leerse como una literatura de desaparecidos o de muertos vivientes. Entonces, Ujú. en realidad creo que no se dejó nunca de hablar de la dictadura. Lo que se hizo fue cambiar de herramienta a veces. Y a veces ujú, para cambiar de esa herramienta, por eso lo digo, se recurrió a cierta tradición que tiene que ver con el neofantástico rioplatense, por ujú, ejemplo. interesante. Sí, o lo que hace Brusón en 76, ¿no? Su libro de Claro. cuentos, que es también un libro que, bueno, él es hijo de desaparecidos, y es un libro que parte de lo que ya sabemos para hacer otra cosa y empezar a indagar ahí. Me parece que es innegable pensar que durante el kirchnerismo la cuestión de la dictadura fue el discurso oficial, digamos, como que eh, mi versión de la dictadura era el discurso oficial y era muy difícil escribir desde ahí porque Mm, para un escritor repetir el discurso oficial es medio bobo, ¿no? Es complicado. Y
en relación a lo extraterritorial pensaba en el caso Bolaño, que también es como muy claro. En 2666, todos esos espacios que abarca la novela, y además en el lenguaje, ¿no? Porque él genera una especie de lengua que tiene, esto lo hablamos alguna vez en vivo, que tiene un poco de chileno, un poco de mexicano, un poco de español, ¿no? Total, sí. Poética, informativa. Total, sí. Bolaño siempre decimos que eh, es un chileno que escribió la gran novela mexicana viviendo en España. Ujú, Y en su castellano eso se ve, ¿no? Y Ujú, esto anuda con otra cosa que dijo Luciano, re interesante, porque viste que la corrección política de la formación literaria dicta que no podés escribir de un lugar que no conoces bien, ¿no? Este ujú, consejo represivo que es muy norteamericano de escribe sí, sobre lo que eso es lo que conoces, conoces. como si supiéramos lo que sabemos, Ujú, como si el ¿Cuál es conocimiento nuestro se pudiera... deseo, Neu? Claro, exactamente, ¿no? Como si pudiéramos dar por sentado qué es lo que sabemos, ¿no? Pero entonces digo, frente a eso, esta idea de poder hablar de aquello que o no se conoció de manera directa o hace mucho que no se revisita. Y me acuerdo del terror que tenía Bolaño de volver a México, porque su México, que había quedado casi anclado en la adolescencia, es el México del que 25 años después escribió en Los Detectives Salvajes, y el ujú, México de Bolaño era ese, el imaginado y mal Ujú, recordado. No el México, digamos, de la crónica que se podría hacer yendo a México, ¿no? Y estaba pensando en otro caso extraterritorial muy anudado a la dictadura y postdictadura argentina, que es el caso de Laura Alcoba, que ujú. iba a mm, decir la escritora francesa y de pronto decimos, a ver, ¿qué es a Laura? Sí. El caso de Laura es todavía más complicado, porque Laura Alcoba es hija de argentinos que toda su vida escribió en francés, pero escribe en francés temas altamente argentinos Ujú, y probablemente ella no habría podido escribir como hija de montoneros en español. ujú, Solamente poniendo la distancia lingüística y escribiendo en su lengua no materna, porque digamos, Laura Alcoba es una escritora francesa, su lengua cultural es el francés, pero su lengua sí. familiar es el español. Y Ujú, sí. precisamente separándose de la lengua materna, ella pudo analizar una raíz materna tan doliente y conflictiva como la que ella tiene. ujú, Entonces, en el caso de ella, y la tomo como ejemplo, lo extranjero, en este caso la lengua, eh, no es un obstáculo, es un atajo. ujú, Gracias al filtro extranjero, en este caso francófono, ella puede afrontar algo que probablemente desde Argentina y o la lengua castellana habría devenido trauma, bloqueo o silencio. ujú, Entonces, lo extranjero, lo migrante puede desbloquear a veces lo que está demasiado enraizado, ¿no? ujú, ujú. ¿Y cómo veis eso con la literatura española? España tuvo una dictadura casi de 40 años y sobre todo se escribe mucho sobre la guerra civil, ¿no? Y hay escritores como Antonio Muñoz Molina o Javier Cercas que han escrito sobre la guerra civil. Pero ¿cómo veis eso? Porque yo veo toda una literatura que ha habido en Argentina hablando sobre los desaparecidos, hablando sobre la dictadura. En España rápidamente se pasó a otra cosa, ¿no? No veo todo un canon sobre literatura, sobre novela y la dictadura franquista. La hay, por supuesto que la hay, pero creo que en Argentina se hizo toda una literatura Sí, una y tradición una también. tradición muy fuerte sobre todo sobre los desaparecidos, pero sobre la dictadura. En España se centra más sobre la guerra civil, pero no tanto, creo, sobre los 40 años de Franco. Hay algunas, sí, pero no tanta, no un canon como hay en Argentina. ¿Por qué crees Claro, es que, eso? bueno, me da como un poco de pavor generalizar muy rápidamente sobre Sí, esto, he porque es hecho un una gran tema como, generación, no, perdón, no, sí. no lo digo por ti, sino lo digo por dar una respuesta que conlleva un cierto grado de responsabilidad, ¿no? Ujú, Pero asumiendo ese riesgo y aclarando que en realidad estoy improvisando de manera grosera sobre este tema, ujú, se me ocurre que la primera enorme diferencia es que una dictadura de 40 años ininterrumpida ejerce un borrado transversal y transgeneracional, mientras ujú, que la tradición de los golpes de Estado en Argentina es una especie de intermitencia.
Es como que cada década tiene su dictadura o su golpe de Estado o su intento de golpe de Estado. Porque yo viví solo de niño en Argentina y tuve el extraño privilegio de vivir 3 o 4 golpes de Estado, solo en mi infancia. Ujú, Unos con éxito y otros sin éxito, pero digamos que entre el 76, ujú. 77 hasta el Sí, 89-90 hay 3 o 4 sí, hay tres, golpes de Estado en exactamente. Argentina, Sí, ¿no? sí. Porque lo hay en el 87, en Ujú, el 89, en el 90, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado diría que esta especie de intermitencia, alternancia, democracia, dictadura, hace que... Sí, dice Ana, imagínate que nací en el 55. Claro, sí, Ah, vos naciste además, lindo una año para ristra de nacer golpe de justo. Estado. Sí. Te estrenaste con otra. No, pero iba a decir entonces que, por un lado, Argentina está históricamente forzada a pensar sus dictaduras desde una precaria y abrupto retorno a la democracia. Eso Ujú, es una especie como de músculo de diástole, sístole que está en la literatura argentina. ujú, Después están las políticas de Estado, por supuesto que mencionó Luciano. No es lo mismo haber hecho juicios que no haberlos hecho. Argentina es un caso también un poco extrañamente singular para bien y para mal, porque hizo sus juicios que fueron parciales, precarios, y no podemos entrar en eso ahora, pero digamos que los juicios, digamos, de los 80 estuvieron muy limitados de entrada, pero bueno, los hubo, pero también los revirtió. ¿No? ujú, Estuvo la obediencia debida, el punto final, los indultos, o sea, fue un país que juzgó sus crímenes de Estado, los deshizo y los absolvió, y después los volvió a juzgar. Así que hay una sístole y diástole en la memoria histórica argentina también. Ahora bien, hay que decir que en España, que no sucedió nada de eso, porque existió eso que se llamó la transición, que no termina nunca en España, hay una literatura que va, pongamos, de Rafael Chirves a Almudena Grandes, Rafael Chipre. donde se podría ver, digamos, un estudio de lo que fue Ujú, la posguerra civil o el franquismo, pero es verdad que es un tema que es recurrentemente incómodo en la historia española, y siempre está como parcialmente pendiente, ¿no? Que ujú, precisamente España, al no haber asumido desde el Estado sus propios crímenes de Estado, hay una especie de relación extrañamente neurótica, a pesar de que España es un país que presume de ser menos neurótico que Argentina porque está menos psicoanalizado, precisamente por no psicoanalizarse es doblemente neurótico, ¿no? ujú, Entonces está siempre entre rechazar ese examen y tenerlo perpetuamente pendiente. Y creo que ujú, en la literatura española eso pasa, porque hay momentos de dar por superado el tema y momentos de regreso. Y yo desde que vivo en España, que es hace 30 y pico de años, es así. Alguien ujú. decreta que ya no vale la pena hablar de eso y 5 años después se pone de moda hablar de eso. Y así estamos desde que yo tengo memoria. Mercedes, ¿querías decir algo? Una pregunta, ¿cómo relacionaría, si es que se relaciona? Habíamos visto todo lo rioplatense y las búsquedas de estrategias y como la literatura de los 90 o de la gente que empezó a escribir a partir de ahí, eh, relabora o toma, o por ejemplo, la distancia lingüística que toma Alcoba para poder tratar. ¿Qué pasa con esas estrategias en la literatura española? ¿Están ahí, no están ahí? ¿Se piensan? ¿Podés pensar que hay eh, alguna batería de procedimientos que a los que se apela o no para poder pensar esa dictadura? Sí, Complicado. Otra Sí, vez vas a tener que meterte en lo general, Neumann. Sí, eso te iba a sí. decir. No querías entrar en lo general, pero te están obligando, Andrés. ¿Te vuelven o te em, van? sí. ¿Me amplías un poco más la reflexión, Mercedes, sobre esto? Porque te quiero contestar bien. Eh, nada, estaba pensando precisamente en lo que decías. A Luciano lamentablemente le entiendo un poco menos. Entonces, por eso a veces Es el habla cordobesa, pasa eso, no, no, no. ¡Ay, leí! Ok, ok. Creo que se la tiraron. Igual me la Este, saqué con láser. sí, sí, no, no, con el problema de oído que tengo le estoy entendiendo un poco menos que a vos te está entendiendo perfectamente. ¿Por qué hablo Lo andalú? que ¿Por qué hablo decía andalú? y además, bueno, ya ese el porteño ahí suena. Este, no, lo que decía es que cuando hablaban de literatura rioplatense, salían muchas cosas interesantes, no solamente con respecto a la historia, sino con respecto a qué batería
retórica se usaba para tratar esos temas o reelaborar ciertos temas o retomar género, porque bueno, Almudena sí retoma a Galdós, pero ¿cómo se pensaría eso? O sea, ese no pensar o no dedicarse tanto a pensar la dictadura, estar en esa transición. Claro que estar en esa transición permanente, como vos decís, podría ser equivalente a esa ida y venida constante que hay en Argentina con respecto a, no te digo ya los golpes de Estado, que por suerte pararon un poquito, aunque la verdad que a lo mejor sería bueno que volvieran en cierto sentido, depende de quién los haga. Pero, no, digo como centrando más la idea en la literatura española, la novelística española, la narrativa española, o tal vez quizás en la poesía también. Eh, sí, cuando se Mm, piensa o no se claro. piensa en estos temas tan ¿Cuál sería el ligados a la equivalente? historia, ya te digo, a lo mejor no tenemos respuesta, a lo mejor la pregunta es simplemente una participación en todo lo que están diciendo, ¿no? ¿Cómo se podría pensar la producción española, literaria española y qué hace con la tradición escrituraria Sí. para enfrentar su historia reciente? Esa sería. Bueno, yo creo, no, está clarísimo y además me parece muy importante lo que comentás. La respuesta que se me ocurre improvisar es, por un lado, como bien dijiste, una parte de la respuesta es Galdós, en el sentido de que con sus novelas históricas, Claro. en el sentido de pensar narrativamente la historia política, entonces, digamos, sería como la mejor tradición de la novela realista española, ¿no? La que iría de Clarín, digamos, Clarín, no el diario, No, no, no. Leopoldo Alas Clarín Sí. hasta, hasta Galdós, pero la otra parte de la respuesta que me da vida y más interesante de recordar es la literatura española del exilio. O sea, habría que pensar qué literaturas fueron interrumpidas con el franquismo, porque digamos que el exilio argentino, latinoamericano, parte al menos volvió, parte. Parte, digamos, hubo un regreso. Pero en el caso de la dictadura franquista, ese regreso o no se produjo o se produjo muy tardíamente. Pensamos en casos desde Rafael Alberti hasta María Zambrano, se producían estos regresos en la ancianidad, digamos, ¿no? Entonces hay que ver, la respuesta muchas veces se dio en diáspora. Toda la literatura que se escribió, sobre todo en dos países, en México y en Argentina, escrita por el exilio republicano español, ahí hay un acervo Que no es- del que de manera discontinua, medio secreta, fue, digamos, alimentándose la literatura española en democracia. Te pongo un mínimo ejemplo. Max Aub, que es un Sí. excelente escritor Ujú. que terminó sus días en México, Sí. me acuerdo muy bien, voy a dar como ejemplo súper del canon, ¿no? Vos mencionaste a Muñoz Molina, ¿no? O alguien mencionó a Muñoz Sí, Molina. sí. Bueno, cuando Muñoz Molina, que es uno de los novelistas, ¿no? Como canónicos Ujú. de la novela española de finales del 20-21, entró en la Real Academia, o sea que más canon no puede ser, me acuerdo que hizo un discurso reivindicando a Max Aub. Sí. Lo hizo porque cuando le tocó hacerlo, me parece que fue en los años 90, no era tan obvio reivindicar a Max Aub. Ujú. Es decir, que entrando en el siglo XXI, un novelista famoso que se convertía en académico tenía que venir a recordar a Max Aub. Sí. Entonces, parte de la respuesta quedó en diáspora y todavía no se terminó de repatriar ese patrimonio. Pero los mejores escritores y escritoras han tratado de pensar la literatura española uniendo esos pedazos, ¿no? Pero ¿no crees que hay una diferencia entre Argentina? Ahí sí hay una enorme diferencia, creo. Argentina es como más, por decir algo que dijo Sergio Chekhov una vez, que me acuerdo, es, hay una porosidad. Y eso lo quería decir entre que en la literatura o los escritores argentinos tienen un diálogo siempre con sus escritores que viven afuera, ¿no? Ya sea en dictadura o en democracia. Saer vivió en Francia, pero
siempre tuvo un diálogo con los escritores y siempre se le leyó sin ningún problema en Argentina. Creo que ese diálogo o esa, digamos, fluidez entre el escritor español y el escritor que fue exiliado es mucho más difícil, ¿no? Se tiene que recuperar, entre comillas, mientras que en Argentina se fueron exiliados y sin embargo con los escritores que se quedaron en Argentina siguieron de alguna manera dialogando con aquellos que se fueron. O esa es mi impresión, no sé qué les parece a ustedes. No sé, pero también hay otras épocas. Es otra época a nivel, bueno, no, porque después la última parte del exilio español también podrían haber viajado y tal, pero digamos que una cosa es lo que se produce en los 40 y otra cosa es el tipo de comunicación que podés tener en el 79. Claro, Cierto, al ser tan larga la sí. dictadura española Claro, hay también no una cosa, permitió que los bueno, primeros, de sobre todo en el comunicación 36, telefónica que estuvieran viajando. Eso eso también es cierto, que es muy diferente salir al exilio en los 70 que en los 40, ¿no? Para mí, Y- pensándolo como un ida y vuelta, muy sintéticamente, me gusta pensar en el caso tan lindo de las editoriales argentinas fundadas por exiliados Ujú, españoles que sí, después volvieron a España como la literatura prohibida. O sea, pienso en Losada, por ejemplo, ¿no? sí, Que era un gallego, literalmente un gallego de Galicia. sí, sí. Entonces es muy lindo pensar, porque la literatura en realidad funciona así. Y a veces la pensamos entonces geográficamente y no terminamos de entender esa ida y vuelta. Ujú, O sea, España terminó leyendo la literatura que estaba prohibida en la dictadura franquista, libros editados en Argentina por sí, exiliados españoles que fundaron una editorial, ¿no? Entonces ujú, nunca termina de ir y sí, venir, eso es y, cierto. y a mí me gustaría pensar que eso en realidad no termina nunca. Ujú. Sí, sí, y Perdonad, lo que dices de los hadas perdonad. dan clave, ¿no? Y como gallega lo reivindico, un gallego hace Losada, y una de las grandes editoriales que publicaría, la verdad, claves, escritores Ujú. claves, no solo de Argentina, sino mundial. Y después vuelve y hace lo mismo en España, ¿no? Ya es verdad. Y eso también da una comunicación cierto, antes de la democracia sería imposible, ¿no? A ver, como, como española quería añadir una cosa, que creo que os estáis olvidando del momento en que se baja el nivel y España y la literatura española se convierte en una producción industrial. Entonces, claro, quiero decir, la porosidad de la que estáis hablando también está anulada desde las escuelas y luego además con todo el tema de los nacionalismos, ¿no? Quiero decir, la literatura española, en lo que se entiende por literatura española, pues desde los años 70 ya tiene que competir con las literaturas nacionales, sobre todo en Cataluña. Y entonces, claro, quiero decir, el éxito de Mendoza, el éxito de determinadas personas, el fracaso de grandes escritores a los que nadie lee, pues todo eso está determinado por la industria y por todo el potencial, los vínculos de la industria con la prensa y con todo lo demás. Mm. Bueno, es un Y el alivio ver poder, que y cuando con el decimos que poder y con Argentina es un país complicado, en realidad España también es complicada, ¿no? Sí, Bueno, pero pero la quiero industria decir del que libro hoy en día es muy complicada. sí, pero Yo quiero soy una decir persona que vive en tres países. el nivel de la discusión de Ujú, cualquier escritor argentino no se puede ujú. comparar. Estáis poniendo por las nubes a Cercas o a Muñoz Molina cuando son escritores institucionales. Quiero decir, Sí, pero bueno, hay mucho que creo que discutir. cuando hablamos de la industria del libro es sumamente compleja. Lo digo porque yo vivo en Estados Unidos, en España y en Argentina, Ya, pero yo ¿no? llevo Ahora vivo en los yo tres. llevo 30 años trabajando en la industria editorial y bueno, y todo el tema de los agentes. Creo que cuando imponen un escritor y Ujú, luego todo, o sea, si empiezas a repasar la compra de lo que antes eran las editoriales emblemáticas, ujú, Tusquets, todo esto, ujú, pues entonces, claro, quiero decir, ahí estamos hablando de no se habla por qué no se habla de la dictadura como desde Argentina se está hablando de la dictadura argentina. ujú. ¿No? O el hecho de que, por ejemplo, a nosotros en España nos esté imponiendo a Paula Olocharak como una escritora argentina
avanzada, cuando tiene un discurso de derecha, cercano a la ultraderecha. Es una manera de borrar la historia argentina, me parece a mí. Pero bueno. Están Ni- empañando a Pola y a Mariana Enríquez también, ¿no? Que sería como el Ya, pero contraejemplo. a ver, quiero decir, pero Apola con un discurso, o sea, o sea, es como si fuera la quinta columna de la ultraderecha metida en la industria supuestamente progresista. Escribe en El País, la publican en Penguin con un discurso y eso, o sea, la bajada de nivel cultural de España queda de manifiesto en no ser capaz de leer lo que esta mujer está diciendo realmente. Ya, no sé. Bueno, no, ya me chocaba. Hola. No, que digo que con esta salvedad, ¿no? Sí, daría para mucho eso, ¿no? Está bueno el apunte que hace Luciano, digo, me parece saludable en todo caso que se pueda leer a Mariana Enríquez que edita y se identifica con Página 12, que estaría, digamos, en el oficialismo kirchnerista que el actual gobierno combate, al mismo tiempo que el actual gobierno, que es por cierto negacionista de la dictadura, Pola, que por otra parte es una persona muy inteligente, colabora con La Nación y con, con medios tradicionalmente de la derecha autoritaria argentina. Digo, mientras se las pueda leer a las dos y ponerlas en confrontación, por poner dos ejemplos, digamos, simplemente representativos, Pero es que a mí me en parece que está España bueno, nadie ¿no? las pone en confrontación. Bueno, para eso Nadie estamos las pone en aquí. confrontación. Vale, Exacto. vale. Lo Nosotros digo sí. porque como preguntáis, no, al estar preguntando cómo se hace, cuál sería la batería, como preguntaba Mercedes, digo, bueno, es que no, es que Pero precisamente lo que se echa en falta es eso, ¿no? pero yo creo que una cosa es la máquina industrial y otro es el escritor, ¿no? Uno escribe y, Ah, pero es y que vosotros toma de lo que puede y después hay toda estáis una poniendo máquina que estáis escoge, poniendo digamos. acercas, estáis poniendo Pero si acercas nadie ha y mencionado a, No, no, acercas. yo es que sí, lo al mencioné principio sí, como, por ejemplo, alguien y a que no lo Muñoz estaba Molina, poniendo ni como bueno ni como mal. cuando hay Espere. gente mucho más interesante, Pero ¿no? No, María no, no. José, mencioné a Muñoz Molina solamente para hablar de Max Aub, no es porque lo Claro. estuviéramos poniendo, Sí, sí. eso era Claro. decir, nadie estaba poniéndolos como Como el... ejemplos de nada, sino como, Claro, o sea, exacto, alguien que escribió sobre la guerra civil, nada más. Pero lo que quiero decir es que viviendo en Estados Unidos, donde la máquina eh, de publicidad es tan brutal, ¿no? Y que ya ha tomado sobre las editoriales, literalmente, ¿no? Y toda la cuestión de los agentes literarios, que es otra cuestión. Creo que esto se ha llevado a España en muchos casos. Ahora, eso es el lado, digamos, de ventas, compras, toda sí, esta industrial, cuestión, como ¿no? decía María José, industrial, Industrial, sí, sí, sí. totalmente. Y es una realidad impuesta, yo creo, desde Estados Unidos, ¿no? Que se está llevando a través de Penguin, Random House, estas grandes editoriales brutales que, ya te digo, están conectadas al marketing. Y luego está el escritor, ¿no? Me Y lo que parece que esa estamos hablando es cómo el división, escritor se relaciona con ciertos momentos, con ciertas tradiciones. Y claro, Sí, sí, después la claro, industria hace no, otra cosa. La industria sí, a mira... ver, lo entiendo. Lo que yo estaba como medio respondiendo a la duda de Mercedes, Ujú. pero porque yo, o sea, desde España, el nivel de la discusión es que no existe. Bueno, lo dejo ahí, pero quiero decir, continúo escuchándoos No, no, en no, el no, pero sentido. el nivel de Creo que discusión Luciano entre... quería decir algo que... Perdón, Luciano, perdón. no, que digo que esa clase de grieta entre buenos escritores de los que nadie habla y escritores malos que todo el mundo lee, no creo que sea tan simple, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo puedes decir que es una cosa simple? Es el nivel de la discusión. Quiero decir, el hecho de que, a ver, ¿qué escritores españoles podéis mencionar? A Sara Mesa. Chibores es excelente, por ejemplo, ¿no? Me ¿Quién? parece. ¿Quién? Sara Mesa. Perdón. Perdona, me No metí en sé el medio, perdona. muchísimo, es decir, no sé si
tenemos tiempo digamos, para una discusión sobre la literatura española actual, pero digamos que el panorama, porque vivo hace 30 y pico de años en España, ¿no? Yo no, ya lo sé. Y no digo que conozco el panorama editorial español, y digo, Ujú, en realidad están los grandes grupos, pero también hay una enorme fuerza y pujanza de las editoriales ujú, independientes. Yo mismo he publicado en el mismo grupo que publicó Luciano, pero también he publicado en Páginas de Espuma, que es una editorial Sí, ujú. no, pequeña, sí, sí. independiente, que tiene grandes autores y autoras que están teniendo mucho éxito. Pienso en un montón de editoriales independientes desde el grupo Contexto. Pero podrías mencionar un solo debate, un solo tema de discusión reciente. Ninguno. Ajá. Pero No hay acá un pasa lo solo debate mismo, literario María en José. España. No hay un No. solo debate literario en España, con lo cual es a eso a lo que yo respondía. A mí me gustaría recomendar algunas editoriales independientes, simplemente Tránsito, Impedimenta, Páginas de Espuma, hay muchísimas. Eh, Andrés, yo hago crítica literaria desde hace 30 años y conozco todas esas editoriales. no me cabe duda, María José, pero digo, me parece que estás como muy firme en tu posición, entonces no sé hasta qué punto. No, yo solamente estaba respondiendo en el sentido a Mercedes cuando decía que batería, y digo, o sea, Mm, es que a ver, lo que haya respecto de discusión está todo mediatizado y controlado mm, por las editoriales y por los mm, grandes grupos que están mm, aliados con la prensa y con los agentes. Y entonces, claro, quiero decir, el tipo de discusión y la porosidad a la que estabais aludiendo respecto a la cultura argentina y al diálogo que se ha producido con los escritores de la diáspora es algo que no se está produciendo en España al mismo tiempo, porque luego hay toda la reivindicación de las diferentes lenguas llamadas nacionales. Ok, mm. Nada un más. momentito, Luciano, nos están, solo para Luciano, una, nos están solo quiero preguntando decir esto, la por mejor editoriales literatura, perdón, independientes, que si sí, podíamos recomendar, nos dice Lucía, eh, y, y- sí, y eso Diana iba. también iba por ahí, digo, a lo mejor podíamos recomendar algunas independientes que nos gusten de nuestras respectivas orillas. ¿Vos cómo la ves, Luciano? Bueno, la veo de la siguiente manera. Em, el otro día con mi mujer buscamos una niñera y nos fuimos a pasear por Palermo, a pasear por librerías, esa clase de planes locos tenemos, y nos dimos cuenta de lo siguiente. No sé si es algo solo de Palermo, que es un barrio, digamos, porteño de la... ¿Cómo lo podemos definir? Andrés, ayúdame. De De la la, clase ¿no? media De acomodada, la clase media acomodada, burguesa, ilustrada, no sé. culturosa, que come una empanada dentro de un frasco, digamos. Y nos dimos cuenta de que en las mesas de la librería, en las mesas centrales, había más editoriales independientes que libros de Planeta o de Penguin. Es impresionante. Me pareció como muy fuerte, digamos, como el hecho de que en la moda, por lo menos palermitana, eso esté muy presente. En Argentina tenemos una gran tradición Sí. de editoriales de esa clase, e incluso durante mucho tiempo funcionaba como semillero, ¿no? Que fue mi caso. Yo empecé publicando en una que se llamaba Tamarisco, que era de Brusone, Banoli y Gorodischer. Después publiqué en Nudista, que era una editorial cordobesa de un alumno mío. Y después, cuando mi libro tuvo cierta repercusión, me llamaron de Random, digamos. Fui fichado para Random. Y yo creo que la experiencia de estar en ambos lugares, para mí, ambos tienen una cosa positiva y otra negativa. Cuando estás en una editorial más grande, por ahí tienen cierta urgencia, publican muchos libros por mes, Ujú, ¿no? Yo he ido a estas reuniones con libreros a contarles de qué iba mi libro y a darles salmón para enamorarlos. Y por otro lado, hay una distribución mayor, están en todas partes las editoriales, estas clases editoriales más grandes. Eh, y las editoriales más chicas obviamente te dan más bolilla y confían en que vos vendas
durante una larga cantidad de tiempo. Confían más en el long seller que en la venta inmediata, ¿no? Sí. Pero yo creo que, no sé, ambas son interesantes como estrategia. Y no creo que las editoriales grandes solo publiquen cuestiones comerciales, ¿no? Por eso digo, no es una cosa. Y lo último que digo sobre lo que dijo María José, yo creo que la discusión literaria está muerta en todas partes, no solo en España, ¿no? No es Eh, verdad. Espera, Yo siempre, estamos siempre que aquí hablo de haciendo literatura son exactamente eso que argentinos decís y que está muerto. latinoamericanos. Siempre Esperen, son esperen un latinoamericanos momento. De- Depende de los que dónde tienen el mires. nivel, Empecé de nuevo la los que discusión, perdón. tienen tiempo para hablar de literatura, para polemizar, para discutir. Mira dónde los que estamos aquí. Ok, Empecé de nuevo. creo Sí, que lo sí, que esto está está, bueno. hay dos, lo que pasa que creo que ha habido una revolución. Ya no se puede, en mi opinión, porque esto es una opinión, ya no se A puede ver. buscar la discusión literaria o la reseña, porque hay reseñas, sí, en los grandes periódicos, pero todos sabemos que siempre se tiene que hablar maravillas, aunque no sea bueno. Si quieren ir, en mi opinión, a donde hay realmente discusiones literarias, y reseñas que valgan la pena, yo ya no creo en los medios tradicionales, por lo que hemos dicho, porque el marketing lo ha tomado. Más bien hay que buscar este tipo de diálogo a través del YouTube, a través de las universidades que hacen este tipo de diálogos. Y, y la realidad es porque es gente que está interesada, ¿no? Y a partir de ese interés crean estos lugares, ¿no? Y no estamos movidos ni por el marketing, ni por la cuestión económica, ni nada, sino por el interés. Entonces sí hay, lo que pasa es que no podemos seguir, creo que hay que mirar a otros lados, ¿no? Sí, eso es interesante. Yo lo que me gustaría preguntar es si alguien es verdad eso, se atomizó, se descentralizó la discusión, entonces hay como Realmente. micro discusiones que se van Ujú, como polinizando, ¿no? Pero claro. digo, no quisiera irme si es que tenemos que ir cerrando pronto o no, que no lo sé, Ujú. sin escuchar como intervenciones, dudas o comentarios de la gente que nos acompaña. Digo, no sé si las hay o hay un espacio para eso, pero si las hubiera me encantaría por Sí, ahí iba a abrir escucharlas. No sé. ahora que terminábamos con esto de María Gabriela, iba a abrir y preguntar antes de que cerráramos si hay gente que tiene preguntas o comentarios. Pueden simplemente hacer la pregunta o mostrar la mano. María José, por favor. Y bueno, muchas gracias Marta por esta actividad. Me encanta este debate literario y bueno, nuestros invitados no podrían ser más elocuentes y más brillantes. Tengo una curiosidad, bueno, yo no estoy del campo de la literatura, soy de la traducción y entonces me ha encantado, Andrés, cuando has comentado esa transposición lingüística, ¿no? De lo francófono, sin embargo, hablando de una realidad hispana o hispanohablante, ¿no? Y me preguntaba si en tu caso que eres argentino, pero que, bueno, pues que has vivido y vives en Granada, como dices tú, el andaluz. Si alguna vez en tu literatura, en tu obra, te encuentras con esa disquisición de un español más castellanizado, más andaluz si quiere, y de repente tu argentinismo y tu acento porteño, ¿y qué espacio ocupa eso en lo geográfico y en lo cultural que has mencionado al principio? Eso es uno de los grandes temas y problemas de mi vida, María José, porque una de las cosas del intercambio de pérdidas y ganancias que se tienen con las migraciones, ¿no? ¿Qué es eso, no? Como toda decisión o situación vital es un flujo de pérdidas y ganancias. em, en mi caso perdí como las certezas con respecto a mi lengua materna, o sea, no tengo un lugar seguro. Mm, Em, Como que ni siquiera tengo un dialecto general, porque ahora yo me estoy expresando con una especie de argentino, de porteño, como sea que se escuche, porque estoy con Luciano y a Luciano lo conocí hablando así. Pero la gente que por ahí me conozca de España, eh, sabrá que hablo de otra manera en España, y eso empecé a hacerlo en la escuela. O sea, tengo dos acentos, el ibérico y el castellano, porteño, como queramos llamarlo. Y eso que se convirtió en una especie de reacción de supervivencia en la infancia y también de integración y de extranjería por el otro lado, siempre me salta la literatura, la escritura.
O sea, yo no sé muy bien ni cómo hablar ni cómo escribir. Siempre estoy muy inseguro con respecto a, a desde dónde o hacia dónde hablo. No lo sé. Y eso me llevó, por un lado, siempre a la escritura poética y a la pregunta por la traducción. Quiero decir que me interesó específicamente la poesía como pregunta por la raíz de la lengua y la traducción como puesta en cuestión no solamente de una lengua extranjera, sino de la propia, cuáles son los límites de nuestra propia lengua. Y cuando se traduce también siempre aparecen las mismas preguntas, ¿no? ¿Desde dónde traducimos? ¿Para quién traducimos? ¿No? ¿Qué hacemos con la propia lengua materna? Entonces, en mi caso, cuando se trata de mi propia ficción, no lo pienso desde quién soy yo, porque la respuesta es como fragmentaria, ¿quién soy yo? La pregunta es, ¿quién es el personaje que está hablando? ¿Dónde está? Esta historia que necesita. Entonces, la historia es española, bueno, entonces recurriremos al ibérico. La historia es argentina, recurriremos a este otro castellano. ¿Es una mezcla de las dos orillas? Bueno, habrá que mezclarlo. ¿No se sabe Ujú. dónde están? Bueno, habrá que vaciar la lengua y trabajar con una lengua ilocalizable. Entonces, para mí, no solo es lo que más me divierte, sino que me temo que ya no sé hacer otra cosa. Cada libro me pone en un aprieto o en una incomodidad con respecto a mi dialecto y a mi lengua. Y tengo como que dar una respuesta que siempre va cambiando a desde qué lado de mi lengua materna, cómo voy a experimentar con mi lengua materna. Y la respuesta va variando en función de el libro. Por ejemplo, la última novela larga, que es Fractura, que sucede en varios lugares a la vez, sería como la cara B del Viajero del Siglo. El Viajero del Siglo no sucede en ninguna parte. Y entonces hice un esfuerzo porque no se detectara de Mm, dónde era el castellano, no el neutro, el fronterizo. El neutro no existe, ¿no? El fronterizo es usar palabras que se usan en varios lugares a la vez. ujú. Entonces nunca sabes dónde estás, ¿no? En el caso de Fractura, había como personajes de distintos países y hay una narradora argentina y una narradora española. Entonces puse a funcionar los dos oídos locales al mismo tiempo. Entonces en cada libro, digamos, voy buscando una solución que siempre es parcial, ¿no? Así que me voy a morir con un serio conflicto con respecto a mi lengua materna. Bueno, sí. Bueno, pero eso también te deja muchos espacios creativos y de ¿Qué retos Claro. remedio? lingüísticos Porque es eso y la culturales. terapia, no queda más. O sea, Ujú. ¿qué vas a hacer? Es lo que me tocó, ¿no? Está bueno. Bien, muchas gracias. Por cierto, en el chat mucha gente está recomendando librerías y editoriales independientes por aquellos que quieran buscar otro tipo de literatura más, digamos, no quiero decir marginal porque realmente no es marginal, sino de otro que no entra, digamos, dentro de las grandes editoriales, ¿no? Así que le recomiendo que pongan, no puedo decir todo porque me es imposible, pero pueden mirarlo, que me parece súper Vimos por ahí interesante. todos, que íbamos dando ideas por el chat. Sí, te están dando cantidad de ideas para buscar otro tipo, si te interesa, ¿no? Y yo Y bueno, y recomiendo también con respecto a las librerías, estábamos hablando ahí en el chat, pero con respecto a las editoriales, creo que no se puede dejar de mencionar un fenómeno que está pasando más en Argentina, pero en cierto sentido con las ferias Sí, itinerantes, también en España, bueno, no son ferias itinerantes, en realidad los ferias. libreros editores se transforman en itinerantes para ir a distintas localidades y vender Ujú, las obras en lugares no centrales, por ejemplo, ¿no? ujú, En Argentina también está pasando eso y un fenómeno fundamental para la revalorización de lo periférico sería, en mm, términos actuales, sería lo que está pasando con la FED, que es una feria del libro que se hace, es feria del libro independiente y artesanal, que se hace en agosto, a principios de agosto, a veces incluye algunas pequeñas editoriales latinoamericanas. Es la quinta vez que se hace y ya hay 300 editoriales increíble. admitidas. Hay otras que todavía no han logrado entrar en ese predio, ¿no? Eso es un fenómeno cultural importante. Bueno, Eh, eso implica que hay lectores que están buscando, ¿no? Estas claro, o Tienen sea, mucha ferias si del libro quieres ir a difusión. independiente comprar, demuestran que hay mucho lector que está buscando otro claro, si tipo querés de ir a literatura, comprar a los digamos. grandes sellos, vas a comprar a los grandes sellos, está Cúspide, está la Feria del Libro. Claro. Pero si te interesa también interiorizarte en otras cosas más sutiles,
realmente está habiendo cada vez más lugares donde eso Ujú, circula, sí. ¿no? La FED ahora se va a hacer algo que se llama Edita, que es más o menos parecido. Se hacen ferias en la Plata, ¿cómo se llama? En la plaza, ¿cómo se llama? En la Plaza Seca de la Biblioteca Nacional. Y yo creo que no es un fenómeno solamente argentino, sino ni menos de Buenos Aires. Primero, la cantidad de ferias locales pequeñas que se Ujú, están haciendo y de festivales pequeños locales que se están haciendo en España también, sí. ¿no? Puede uno ver los ensayos que encuentra en FNAC, pero Ujú, si uno ve el catálogo de ensayos literarios de, ¿cómo se llama?, de Huerga y Fierro, pero tenés que ir a una feria al aire libre para verlo. Eso no está distribuido en en las librerías. Es un claro. catálogo impresionante. Entonces, volvemos a lo mismo, hay que ir buscando Claro, alternativas. Eso es lo que sí, está y sobre todo ocurriendo, la ¿no? parte ensayística me parece que está bastante más filtrado, la Ujú, calidad, ¿no? O sea que es una referencia importante. sí. Este, ¿Hay bueno, perdón, alguien más que tenga haber participado comentarios o tanto, que preguntas estaba muy interesante todo. que quiera hacer algún tipo de alguna pregunta más, algún comentario más antes de despedirnos? Bueno, yo quería darle las gracias a todos ustedes. Ha sido verdaderamente una enriquecedora conversación. Desde California tenemos el enorme problema del translanguaging, la traducción, las lecturas múltiples, quiénes son los personajes, pero de verdad nos han hecho reflexionar. Les agradecemos mucho sus palabras y enhorabuena. Gracias, Isabel. Gracias. Bueno, si nadie más tiene comentarios o preguntas, entonces nos vamos a despedir aquí. Agradezco otra vez a mi universidad, Montclair State University, también a la Universidad a Distancia de La Rioja y a todos ustedes por asistir. La verdad, un diálogo realmente muy interesante. También le agradezco a María José, mi chair, que apoyó este proyecto y se lo agradezco mucho. Y a todos ustedes por estar aquí. Esperamos que seguir haciendo estos diálogos una vez por semestre, así que el semestre que viene serán otros 2 escritores, también uno de España y otro será de Latinoamérica. Gracias a todos y gracias a Luciano y Andrés. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Un abrazo, Luciano. Ojalá que hasta pronto. Abrazo. Hasta Marta, luego. Hasta hasta pronto. pronto, Hasta cuídense mucho. luego a todos. Adiós. Gracias. Gracias.